Les damos la bienvenida a Conectando Caminos, un podcast dedicado a reflexionar sobre la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Un espacio para escuchar, aprender y transformar nuestra mirada sobre migración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que entre el 20% y el 30% de las mujeres migrantes sufren algún tipo de violencia de género durante su desplazamiento, ya sea en la frontera, en rutas de tránsito o en centros de acogida. En el 2021, la Organización Internacional para las Migraciones documentó más de 12,000 casos de agresión sexual y trata de personas dirigidas a mujeres y niñas migrantes en América Latina y el Caribe. Estas experiencias no solo generan traumas inmediatos, sino que también afectan la integración socioeconómica a largo plazo, limitando el acceso a empleo, educación y servicios de salud. Hoy nos acompaña nuevamente Silvia Trujillo, con quien desmenuzamos esta dura realidad. Bueno, yo le decía a Silvia que este tema es como poner el dedo en la llaga. Creo que es un punto medular de la migración y de las mujeres. Quisiera iniciar preguntándote ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres migrantes para denunciar estos abusos y acceder a servicios de protección? Bueno, primero que nada, su propia condición como persona migrante irregular, digamos, ¿no? Entonces, ahí siempre está este temor de voy a ir a denunciar y capaz que eso hace que o sea, que quede retenida y que me devuelvan a mi lugar de origen. Esto aclaro de las investigaciones que tenemos previo a las nuevas políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, que el flujo ha ido modificándose. Sí es cierto que ha habido una reducción bastante importante de gente en el flujo sur-norte, pero digamos que mucho de lo que las mujeres decían era justamente esto. No nos acercamos a denunciar por el temor a que nos deporten. Pero el otro también es la lejanía de los lugares donde denunciar, el desconocimiento y la lejanía. Es decir, tú vivís una situación de violencia en cualquier lugar del trayecto y estás en un país que no conoces, en un entorno donde tú no tenés redes, entonces primero que nada tú tendrías que identificar dónde está la institución cercana. Si la situación sucedió en un ámbito rural, probablemente tengas que viajar bastante para llegar a un centro poblado donde te vas a encontrar alguna institución donde puedas radicar la denuncia. Y lo que muchas comentaban es, nosotras lo que queríamos era llegar. Entonces no paran para hacer la denuncia, ¿no? De hecho, en la investigación que hicimos, cuando entrevistábamos justamente a personal médico y de psicología, nos decían que muchas, digamos, cuando logran relatar la situación traumática que han vivido, pasó 20 días, un mes o quizás más, hasta que por primera vez logran hablar de lo que les pasa. O nos contaban las chicas de... ¿Puedo nombrar una organización? No. Las chicas de Tanushil, que tienen un lugar en Petén que justamente es para atención de mujeres y niñas, que algunas con mucho temor se acercaban a pedirles métodos anticonceptivos porque o habían vivido una situación de esa naturaleza o los tratantes, digamos, porque yo ya no les digo coyotes, les digo tratantes, les habían dicho que como la condición sine qua non para que las pudieran cruzar era que se pusieran algún método anticonceptivo. Entonces eso te da la magnitud, digamos, del problema, pero bueno, la falta de respuesta de los estados. Y un tercer elemento que no me parece menor, sobre todo en el territorio guatemalteco, es que la institucionalidad para ellas era sinónimo de violencia institucional, no de abrigo y de seguridad. O sea, cada vez que ellas se enfrentaban a una autoridad pública, esa autoridad pública significaba violencia. Entonces, ¿con qué seguridad tú te vas a acercar
a una institución pública si acabas de ser violentada, te bajaron de un bus, te quisieron cobrar para poder seguir caminando. Es decir, no hay una acción de cuidado y de seguridad con las mujeres. Entonces, no va a pasar. Es decir, hay que acercar los servicios, hay que brindar información, porque como digo, ¿no? Tendría que ser parte de la información que te dan cuando entras a un país, si pasa cualquier cosa, usted diríjase aquí, allá, y eso no pasa. Y sumado a los tiempos que toma, además, que el acceso a la justicia. Sí. ¿Tú conoces alguna iniciativa que haya demostrado ser efectiva para prevenir la violencia o apoyar a las sobrevivientes en el proceso migratorio? Mira, conozco organizaciones nacionales e internacionales que brindan apoyos de distinta naturaleza. El problema es que la magnitud del monstruo es tan grande que son pequeñas contribuciones, ¿no? Es decir, mismo Tanushil, que para mí hacen un trabajo maravilloso como digo, en Petén, ellas se dedican pura y exclusivamente al tema de derechos sexuales, digamos, y entonces brindan incluso kits. O sea, tú imagínate, hablando de feminización de la migración, tú imagínate en las condiciones que migrás, que ni siquiera tú podés llevar contigo toallas sanitarias. O sea, esa es la magnitud. Entonces, Tanushil les brinda, además del apoyo psicológico, además del método anticonceptivo, cuando ellas lo quieren aceptar, un kit que incluye, digamos, toallas sanitarias, por ejemplo. Entonces, luego conocimos, bueno, por supuesto, la Casa del Migrante en Petén, que también hacen un trabajo increíble. Conocimos que lamentablemente, justamente por todo esto de las políticas, el cambio en las políticas, el trabajo que hacía Médicos Sin Fronteras, tanto en Esquipulas como en el norte, que realmente también era un trabajo maravilloso porque daban acompañamiento psicológico, de trabajo social y médico. Y bueno, lamentablemente tuvieron que levantar los dos centros por todo esto de los cambios. Entonces, lo que digo, o sea, la gente que trabaja acompañando a personas migrantes y a mujeres migrantes hace un trabajo incansable, maravilloso, encomiable, pero el problema es que la magnitud del problema es tan grande que por más esfuerzos que hagas, los equipos se quedan cortos. Además, ahora los equipos se han achicado a partir de la restricción de fondos. Entonces, es muchísimo más trabajo con equipos más pequeños. Entonces, ahí hay un nudo. Y ahora nos estamos enfrentando a otra arista del problema que se ha discutido poco, y es que justamente por este cambio en las políticas, tú le preguntas a la gente, tanto a la que acompaña como a migrantes, y te dicen, la migración no va a parar. Ha disminuido, por supuesto, el flujo, pero no va a parar. Nos vamos a reacomodar y esto va a seguir pasando. Y entonces, quienes todavía se atreven a caminar hacia el norte, ahora con la expectativa de llegar a México, ya no a Estados Unidos, lo hacen en condiciones aún de mayor vulnerabilidad, porque justamente para no ser atrapados, ya sea por las instituciones del Estado o como por las redes de tratantes, lo están haciendo por caminos vecinales, por lugares mucho más agrestes, inhóspitos, no poblados, lo que los somete, digamos, a mayores riesgos. Y eso todavía no se está abordando, o sea, no hay organizaciones y mucho menos el Estado que esté abordando esto, porque ahora las acciones del Estado se han concentrado más que nada en el retorno. Entonces, como ves, sí hay vacíos enormes ahí. Y justo por ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidades y acciones concretas deberían asumir los gobiernos y organismos internacionales para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres migrantes? Compleja la pregunta, porque digamos, una tiene que ver para mí sigue teniendo que ver con evitar las causas que te expulsan de los lugares. O sea, insisto, la gente va a seguir migrando, pero va a seguir migrando mientras no cambien las condiciones que los expulsan de sus lugares de origen. Entonces, para mí hay que hacer un trabajo fuerte en cambiar las condiciones estructurales. Esta situación de pobreza, esto que se ha dicho bastantes veces de la pobreza, la violencia, el tema del cambio climático, el tema de las redes de trata, es decir, todo esto para generar condiciones en los lugares de origen para que la gente no tenga que inevitablemente irse.
y luego trabajar denodadamente en evitar la violencia sexual. Es las violencias, pero sobre todo la violencia sexual, porque si hay algo que distingue los caminos, digamos, el trayecto entre hombres y mujeres, es que para mujeres y mujeres trans la violencia sexual todas te relatan algún episodio de violencia sexual, más terrible, un poquitito menos terrible, pero todos casi inenarrables. Entonces, generar condiciones de seguridad, es decir, trabajar para que la migración sea, no me sale la palabra ahora, pero legal, digamos, o sea, dejar de tratar como criminales a las personas que migran. Y yo sé que eso no es necesariamente una decisión de los estados, sino más bien es una política que viene trazada desde Estados Unidos, pero tenemos que pensar cómo hacemos para que la migración deje de ser un estigma para la gente que lo hace. Y luego, como decía, ¿qué otras cosas? Bueno, hay que trabajar mucho con las instituciones que están en los caminos, porque si algo te relatan las personas migrantes, no guatemaltecas, sino las que van atravesando, es que el rasgo más distintivo, o sea, el rasgo que distingue a Guatemala es justamente que la institución pública que los para por el camino les cobra un plata. Es decir, ellos saben que en México probablemente y en Panamá probablemente son las redes de trata y el tema de la violencia sexual, pero en Guatemala no. Entonces tenés que hacer un trabajo fuerte con las instituciones públicas para que esto no pase. Y luego, como decía, acercar las instituciones a las rutas migratorias, porque si una mujer vive una situación de esta naturaleza y tiene que caminar 4, 5, 10 horas para encontrarse con un juzgado de paz o con una institución que le reciba la denuncia, está claro que no va a pasar. Entonces, otra vez, nos vamos a lo estructural. Para terminar este episodio, Silvia, ¿tú cómo sueñas que sea la migración para las niñas y para las mujeres? Ay, segura, definitivamente. O sea, yo soy persona migrante, a ver, y me he cuestionado mucho cuando empezamos a discutir de manera profunda esto de la migración. Yo decía, yo he colocado, cuando me tengo que definir y situar, me sitúo como persona migrante, pero es que, digamos, hay estratos en la migración. Yo viajé con una niña de 2 años, pero yo vine en avión. Yo me bajé y tenía un lugar a donde ir, yo tenía un pasaporte. Entonces, digamos que para mí la migración, claro, siempre es un hecho traumático porque dejas tu lugar de origen, dejas a tu familia, pero bueno, en mi caso, digamos, yo tomé la decisión, yo quería salir, yo llegué y fue en una condición completamente distinta. Yo escucho las narraciones de las mujeres migrantes y son traumáticas. O sea, la migración no puede ser un trauma, la migración no te puede costar la vida, no te puede costar la indemnidad. O sea, es decir, ¿cómo la sueño? Bueno, la sueño en condiciones de seguridad. La sueño que realmente esto que muchas de ellas dicen, yo tomé la decisión porque sueño con que eso sea un sueño y no una pesadilla. Muchas gracias por acompañarnos. La violencia de género en los caminos de la migración es una realidad dolorosa que afecta a cientos de miles de mujeres cada año. Sin embargo, también hemos visto cómo la solidaridad, la innovación y la presión institucional pueden crear espacios de protección y de esperanza. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Sigamos trabajando para que ninguna persona tenga que enfrentar la violencia en su búsqueda de un futuro mejor. Hasta la próxima edición de Conectando Caminos. Conectando Caminos es una producción de Ayuda en Acción en el marco del proyecto Asistencia Humanitaria y Protección a Población Migrante en Tránsito. Especial énfasis a mujeres, niños, niñas y adolescentes, apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.